Bienvenidos a este encuentro de reflexión filosófica número 7. Quisiera pedirles amablemente que se mantengan ustedes, digamos, viendo permanentemente, estudiando las clases, ¿verdad? Pueden acceder a mis clases, quedan grabadas, ya sea en mi canal cultural de YouTube. Ahí les he compartido el enlace, el link en mi cuenta de Facebook. Entonces pueden acceder por el lado de mi canal cultural o bien pueden acceder directamente en mi cuenta de Facebook. Las clases quedan ahí grabadas para todos. Puedes verla en el momento y en la circunstancia que mejor consideres. Nuestro primer examen parcial irá más o menos, yo les voy a avisar con anticipación, por lo menos 8 días antes, les voy a avisar, pero más o menos estaría programado para de la semana que viene a la próxima. Tendríamos nuestro primer examen parcial. Pero lo importante es que se mantengan ustedes estudiando, viendo las clases, analizando las clases y por favor cualquier duda académica, hacérmela saber, hacérmela llegar a través de WhatsApp. Cada grupo teórico tiene su propio grupo de WhatsApp. El día de hoy vamos a hacer dos cosas. La primera parte vamos a hacer una especie de visión sintética de lo que hemos visto hasta hoy, viendo aquellos elementos fundamentales. Y en la segunda parte vamos a introducirnos a un tema nuevo, que es el modo histórico o el modo como históricamente se ha entendido a la filosofía. ¿Ah? Ese sería como el tema del día de hoy, el cual dejaremos introducido en esta sesión, pero no lo vamos a terminar, lo veríamos en los encuentros que tenemos los días jueves. Recuerden ustedes que las clases van de una vez para el grupo teórico 01, el grupo teórico 02. Bueno, ya metiéndome en la cuestión del abordaje sintético, tendríamos que considerar, bueno, primero que la filosofía es una reflexión en torno al fundamento y fundamentado de lo real. Sí. Significa pues que la filosofía, al igual que la ciencia, no tiene más que ver o que estudiar que la realidad, ¿verdad? Solo que la filosofía lo aborda de una manera y la ciencia como tal va a abordarla de una manera diferente. No necesariamente tiene que haber contradicción entre la visión filosófica de la realidad y la visión científica de la realidad. Pudiera haber contradicción, pero no necesariamente. Entonces la filosofía es eso, básicamente es una reflexión en torno al fundamento infundamentado de lo real, preguntándose permanentemente por el primer principio que hace que las cosas sean exactamente reales. No da por supuesto de ninguna manera que las cosas solo por el hecho de que existen son reales, porque la filosofía entiende perfectamente que el fundamento del carácter de realidad de las cosas, ¿verdad?, no es la existencia. Las cosas no son reales porque existen, sino que es al revés. Las cosas pueden existir en tanto que están lanzadas al espacio-temporalidad, sí, solo sí, previamente están fundadas en el ser. Y eso, el hecho de estar enraizadas en el ser, que es lo más real de la realidad, que es el único que tiene suficiencia constitucional porque se basta a sí mismo para ser lo que es. Solo el ser es en sí y desde sí. Y por tanto, ¿sí?, no necesita de una alteridad para ser lo que es. Entonces, en ese sentido, el ser es absoluto, el ser es eterno, ¿verdad? El ser es increado, el ser es siempre presente. Entonces, el ser me aparece como fundamento último de lo real. Por eso es que el corazón de la filosofía, el corazón de la reflexión filosófica es la metafísica. Pero la filosofía, como, ¿verdad?, como una disciplina del conocimiento, tiene varias ramas. Por ejemplo, bueno, la filosofía, en tanto que estudia el ser, en tanto que es un estudio del ser, una reflexión sobre el ser, es ontología. Se lo voy a escribir acá
Ya este cuadernito está terminándose, pero todo sea por la filosofía. La primera rama de la filosofía, no necesariamente la más importante, pero es una de las ramas de la filosofía, es la ontología. Y como ontología es estudio del ser. En griego, ontos significa ser. La ontología es estudio del ser. Ahora, pero la filosofía también tiene una segunda rama que ya no es el estudio del ser de forma directa, sino que es el estudio de la verdad o estudio del conocimiento. Y entonces la filosofía es nociología, se lo escribo, o también, de la misma forma, teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento o teoría de la verdad. Esa es la nociología, como una segunda rama pues de la filosofía. Nociología, o también se le puede llamar teoría del conocimiento o teoría de la verdad. Y entonces como nociología, la filosofía va a preguntarse qué es la verdad y va a tratar de reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de que haya verdad. Pero a ver si es posible o no es posible que el ser humano pueda tener acceso, pueda realmente conocer qué son las cosas. Entonces, esa es la teoría del conocimiento o teoría de la verdad. La filosofía no va a dar, por supuesto, ni qué es la verdad, hay que ver qué es la verdad, y va a examinar también las condiciones de posibilidad de que pueda haber verdad, tanto verdad filosófica como verdad científica. ¿Sí? Sería esta una segunda rama pues, de la filosofía. Pero también la filosofía estudia el modo de ser del hombre. Y modo de ser en griego se dice ethos. ¿Sí? Ethos. De lo cual proviene la palabra de ética. Ética. Entonces, la filosofía también es una reflexión en torno al modo de ser del hombre, ¿sí? Y como reflexión en torno al modo de ser del hombre, la filosofía es ética, es una tercera rama, pues, de la filosofía. Y entonces, hablando de la ética, la filosofía va a cuestionarse si el modo de ser del hombre que es coincide pues con lo que el modo de ser del hombre debe ser. No da por supuesto que hay una, digamos, una confluencia, una correspondencia entre lo que es y lo que debe ser la realidad. Ahora bien, como ética, la filosofía ve que hay varias alternativas, hablando de la relación o de la correlación que puede haber entre ser y deber ser. Puede ocurrir como primera probabilidad, pues que las cosas ya sean pues lo que deben ser y por tanto hay una confluencia, hay una correspondencia entre ser y deber ser. Las cosas ya son lo que deben ser y por tanto las cosas, si ya son lo que deben ser, entonces las cosas se me aparecen como siendo perfectas. Las cosas se me aparecen como siendo absolutas, ¿verdad? Porque ya hay una correspondencia entre el ser y el deber ser. Y entonces, si las cosas se me presentan así como siendo ya perfectas y absolutas, esto significaría pues que ya no hay cambio, no habría cambio posible, porque las cosas ya son perfectas, las cosas ya son eternas, las cosas ya son lo que deben ser. Estaríamos entonces más o menos en una situación paradisíaca, ¿verdad?
de una especie de paraíso terrenal en donde las cosas ya son plenas y están incluso fuera ya de la espacio-temporalidad, ¿sí? Porque todo lo que está lanzado al espacio-temporalidad necesariamente está sujeta al cambio, está sujeta a la mutabilidad. Pero si las cosas ya son plenas y absolutas, pues ya están más allá del espacio-temporalidad y ya no habría la posibilidad de que las cosas pudieran cambiar. Porque lo que es perfecto y pleno, ¿para qué va a cambiar? Bueno, no solamente habría razones para que pudieran cambiar, sino que el cambio mismo ya no sería posible. Entonces la primera probabilidad es de que hay una correspondencia entre el ser y el deber ser. Eh, pero pudiera haber una segunda probabilidad en donde las cosas pues no coinciden con el ser y el deber ser. O sea, las cosas no son todavía, no son aún lo que deben ser. Entonces, en esa probabilidad, digamos, habría una contradicción entre lo que la realidad es y lo que la realidad pues debe ser. Habría que ver si esa contradicción es de naturaleza esencial o simplemente apariencial. Pongo un ejemplo, en el caso de ustedes como estudiantes, ¿verdad? En este momento pues son pues lo que son, es decir, estudiantes de nuevo ingreso, recién llegados a la Universidad de El Salvador, pues eso es lo que son. Ahora, pero eso que son no se corresponde de manera necesaria con lo que ustedes deben ser, porque ustedes no deben ser eternamente estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador, sino que lo que ustedes deben ser es ser profesionales, ya sea de la contaduría pública o de la administración de empresas. Por tanto, no hay una correspondencia entre lo que es el ser, su ser actual en este momento de ser estudiantes de ingreso, con lo que ustedes deben ser. Eso abre la posibilidad de que pueda haber cambio, abre la posibilidad de que incluso de que ese cambio pudiera ser un cambio dialéctico, en el sentido de que para que ustedes puedan pasar a ser lo que deben ser, tendría que haber una especie de negación de la negatividad actual, o una negación de la negación. ¿Y cómo sería eso de una negación de la negación en el caso de ustedes como estudiantes de nuevo ingreso? Ustedes son lo que son, pero no son ya lo que deben ser. Ninguno es ya en este momento, eh, digamos, licenciado en Contaduría Pública o licenciado en Administración de Empresas. O sea, primero, hay una contradicción entre su ser actual y aquello que deben ser. ¿Y cómo se resuelve esta contradicción? A través de un proceso de negación de la negación. Es decir, es lo que yo les dije, creo, en la primera sesión de clase. Para que ustedes puedan dejar de ser lo que son y pasar a ser aquello que deben ser, la única manera es que ustedes sean plenamente lo que son. Y solo siendo plenamente lo que son, podrían dejar de ser lo que son y pasar a ser aquello que deben ser. Así, para negar su negatividad actual, tendrían ustedes que ser plenamente lo que son. ¿Y qué es lo que son? Son estudiantes. Solo si son plenamente estudiantes, es decir, estudiantes verdaderos, ¿sí? Y no un remedo de estudiante y no un más o menos de estudiante, sino solo si ustedes son estudiantes reales que realizan en su existencia lo que dicen que son, solo si son verdaderamente estudiantes, estarían ustedes construyendo las condiciones de posibilidad para pasar del ser al deber ser. Y ese proceso de ir del ser al deber ser implica una negación de su ser actual, es decir, dejar de ser lo que son para pasar a ser lo otro. Y aquello a lo cual hay que moverse es mayormente pleno y mayormente real. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de pasar del ser al deber ser, hay por una parte un proceso de negación de la negación, pero también hay un proceso de
realización, hay un proceso de plenificación, es decir, en ese paso de ser estudiante de nuevo ingreso a pasar a ser, ya en el campo del deber ser, profesional de la contaduría pública o profesional de la administración de empresa, habría un proceso, digo, de realización, porque tú como estudiante te vuelves más real, logras realidad, ¿sí? Hay un proceso de enriquecimiento de tu carácter de ser real, ¿sí? Eres más real como profesional que como estudiante. No es que como estudiante no seas real, sí, lo eres, pero eres menos real que ya como profesional, ¿sí? ¿Sí? Se lo pongo de otra manera. El hombre, en su condición individual, ¿sí? Y en su absoluta individualidad como hombre, ¿sí? Pues es real. Pero el hombre, en su condición de individualidad, como usted como ser individual y como yo como ser individual, aun a pesar de que ya somos reales, somos más reales, es decir, ganamos realidad, somos más plenamente reales en la presencia, ¿sí? En la presencia de la mujer, de ellas. Solamente con ellas y estando con ellas, nosotros somos más plenamente lo que somos. Hay un proceso de realización, es decir, el varón es más real como varón estando con ellas. Y viceversa, la misma cosa. Ellas son más reales también en la presencia de nosotros. Hay un proceso de realización, de ganar más realidad. Somos más reales en la presencia de ellas que estando separados de ellas, ¿sí? Hay un proceso de realización. Entonces eres más hombre en tanto que más estás relacionado con tu alter, es decir, con ellas. Pues de eso estamos hablando. Entonces, en la rama de la ética, que es una rama de la filosofía que estudia el modo de ser del hombre, pues hay dos posibilidades. Que haya una correspondencia entre el ser y el deber ser. Pero puede ser que no. Puede ser que las cosas sean en este momento, pero no lo que deben ser. Y ahí hay la posibilidad de moverse, la posibilidad de cambiar. Ahí puede jugar la praxis, ¿sí? Como acción humana racional que realiza el cambio, que hace que pueda haber cambio en el orden de las cosas eh, reales. Entonces, he mencionado por lo menos tres ramas de la filosofía, ¿sí? ¿Sí? Siendo, digamos, el corazón de la filosofía la metafísica, pero también la filosofía estudia el ser y es ontología, entonces estudia la teoría de la verdad o la teoría del conocimiento o la nociología como estudio de la verdad y también estudia el modo de ser del hombre como ética. Ahora bien, pero no olvidemos esto, que la filosofía al final de los finales trata, al igual que la ciencia, de lo real. No tiene otro objeto de estudio que lo real. Solo que lo real para la ciencia es una cosa y lo real para la filosofía es otra cosa, ¿sí? Eh, la filosofía igualmente estudia lo real, pero frente a lo real, ¿sí? Frente a lo real, la filosofía nota que las cosas existentes se le presentan como siendo absolutas, como siendo plenas, ¿sí? Y perfectas ya en su ser, digamos, existencial. Pero así se me presenta el orden de lo real, ¿verdad? Como no necesitando de lo otro y de los otros para ser lo que son. Se me presentan como absolutas en su individualidad. Y la filosofía sospecha de que las cosas, pues no son absolutas. Hablo de las cosas existentes, ¿sí?
se me presentan las cosas como sueltas de, como siendo absolutas, como no siendo determinadas por el resto de la realidad. Ahora bien, y así las cosas se me presentan como siendo absolutas en su individualidad. Ahora bien, pero la filosofía se da cuenta que las cosas existentes, es decir, determinadas, lanzadas al espacio-temporalidad, pues para empezar no son infinitas, sino que son, todo lo contrario, son finitas. Pues son finitas porque son caducas, tienen terminación, y en tanto que tienen terminación, pues no solamente terminación, sino que tienen un origen, un de dónde hasta dónde. Por tanto, hay un proceso, digamos, que no es absoluto, tiene una terminación, un hasta aquí. Como las mercancías del mercado, te decía yo que tienen una fecha de caducidad. Entonces, las cosas existentes no son, ¿sí?, infinitas, sino que son finitas, son caducas, tienen terminación, de hecho, perecen. Y no solamente de que perecen, sino que tienen que perecer, tienen que destruirse, tienen que dejar de ser. Pero exactamente por eso decía Hegel en el siglo XVIII, grande, un gran filósofo, Jorge Guillermo Federico Hegel, decía lo siguiente, a lo cual hay que ponerle mucha atención. Hegel decía que todo lo que existe merece perecer. Repito, el planteamiento hegeliano. Todo lo que existe merece perecer. ¿Pero por qué? Bueno, como decía Hegel, bueno, porque todas las cosas que están lanzadas a la espacio-temporalidad, todo aquello que es determinado, es decir, que no es absoluto, lo que es determinado, por estar subordinado a tiempo y espacio, por no ser infinito, sino que por ser finito, merece perecer, pues sencillamente porque no son plenas. En la visión hegeliana, todo el orden de la existencia es una eh, mostración imperfecta del absoluto. Todas las cosas en el orden de la existencia pues no son perfectas. Y como no son perfectas, entonces son una mezcla de ser y de no ser. ¿Sí? Y merecen perecer exactamente porque no son una mostración, no son una forma de la presencia absoluta del absoluto. No son perfectas. Y en tanto que no son perfectas, tienen que moverse, tienen que moverse desde la imperfección hasta el logro de la perfección. Tienen que negar su ser actual de ser cosas finitas para pasar a ser aquello que deben ser. ¿Y qué es aquello que las realidades existentes deben ser? Pues deben ser infinitas, deben ser perfectas. Entonces hay que moverse, tiene que haber un proceso de cambio desde la imperfección actual de las cosas hacia el logro de la perfección. Y en ese proceso de realización de las cosas reales existentes, en ese proceso de permanente perfeccionamiento de las cosas imperfectas hacia la perfección, ¿verdad? Eh, Hay un proceso de negación de la negación de las negatividades de tu ser actual, en tanto que las cosas lanzadas al tiempo y al espacio, en tanto que mueren, perecen, hoy son y mañana no son, ¿sí?, no tienen un verdadero ser, sino que tienen un falso ser. Como digo, son una forma de la presencia, una forma, digamos, imperfecta de la presencia del ser perfecto. Y entonces, el orden de las cosas reales, pues tiene un propósito. Hay un propósito en el movimiento de lo real. ¿Sí? Entonces, si hay un propósito, habría que notar entonces que en el orden de las cosas reales no solamente hay un, ¿sí?, no solamente hay un
hay un porqué, el porqué de las cosas, ¿sí? Sino que también hay un para qué de las cosas. El porqué de las cosas es el que establece la ciencia, al poner en claro cuáles son las leyes que explican un fenómeno determinado. Pero esa es la dimensión del porqué de las cosas. Pero es que también en la realidad no solamente hay un porqué, sino que hay un para qué. ¿Y por qué hay un para qué? Porque resulta que en el orden de las cosas reales hay un propósito, hay un plan. Todo el orden de las cosas reales, dice Hegel, responde a un macroplan. ¿Sí? Entonces hay un para qué es la realidad, para qué existe la realidad, cuál es el propósito. Y si hay un propósito, entonces hay que entender que en las cosas reales hay una dimensión teleológica. Lo voy a escribir. Teleológica. Telos significa finalidad. Telos, en griego, significa finalidad. Entonces, hay una dimensión teleológica en el orden de lo real. Es decir, las cosas no son ni existen a la zumba balumba, a ver qué sale, sino que ya hay un plan preestablecido en el orden de las cosas reales. Recuerden lo que decía Einstein, Albert Einstein. Decía que Dios no juega a los dados. Es decir, Einstein, que no era ningún imbécil, ¿verdad?, se da cuenta de que detrás del orden de las cosas reales pues hay un plan. Y que ese plan pues está puesto pues por Dios, por la dimensión eh, divina del orden de las cosas. Y pues el buen Dios, cuando crea la realidad, no solamente le da un porqué, sino que también le da un para qué, es decir, una dimensión teleológica. ¿Sí? Y significa que cuando Dios crea las cosas, no crea las cosas y después, ya que las creó, comienza a pensar, bueno, y todo esto para qué, ¿verdad? Y comienza a jugar como a los dados, a ver qué sale, ¿verdad? Cara o corona, vamos a ver qué resulta. No, dice Einstein, Dios no juega a los dados. ¿Sí? Pero no juega a los dados porque él no tiene ninguna duda posible. Él sabe todo lo que va a ocurrir, ¿sí? Lo sabe previamente. Y no solamente lo sabe, sino que además, de una vez, programa la realidad bajo un plan para que la realidad tenga un de dónde y un hacia dónde. Desde un por qué y un para qué. Hay un por qué. Y el por qué, digamos, lo trata tanto la ciencia como la filosofía. ¿Sí? Pero también hay un para qué. Entonces digo, hay una dimensión teleológica. Y en el orden de las cosas histórico-sociales, en el orden de las cosas humanas, yo agregaría porque además del por qué y además del para qué, también hay un para quiénes o para quién. Eso lo trata la ciencia social, sobre todo la sociología crítica. ¿Ves? Entonces las cosas no existen a la zumba balumba, hay un plan detrás de todo el orden de las cosas reales. Como decía Einstein, Dios no juega a los dados. Entonces, Hegel, todo lo que existe merece perecer. Todo. ¿Pero por qué merece perecer? Pues porque no es pleno, pues porque no es perfecto, porque no es una mostración perfecta de lo perfecto. Y en tanto que no es perfecto, merece perecer. Pero merece perecer porque el perecer es la única forma que tiene para poder llegar a ser lo que debe ser. Como cuando el campesino siembra el grano de maíz, ¿sí?, lo siembra con un porqué y lo siembra con un para qué,
Pero el campesino siembra el grano de maíz y este grano de maíz sembrado en el surco perece, tiene que perecer, se destruye como grano de maíz, pero no se aniquila absolutamente. Es decir, el grano de maíz deja de ser lo que es para pasar a ser una realidad superior. ¿Y cuál es la realidad superior del grano de maíz sembrado? La milpa, la mata de maíz. Entonces, la mata de maíz es el deber ser de la semilla sembrada por el campesino. Pero para ir del ser al deber ser, tiene que haber un momento de negación, que es la muerte del grano de maíz sembrado por el campesino para poder llegar a ser su plenitud, y su plenitud está en la mata de maíz. Es la lógica de la muerte y la vida, pero donde me aparece claramente que la muerte, como momento de la negación de la negatividad, no es absoluta. Es solamente una forma de pasar a ser lo otro de sí. Es una forma para pasar de ser, digamos, lo que es a lo que debe ser. Y en ese proceso hay un proceso de realización, porque la mata de maíz es más plena y más real que el grano. Aunque por supuesto que la mata de maíz, en términos de la potencialidad, ya estaba presente en el grano. Pero el grano, como no es pleno aún, merece perecer para poder llegar a ser lo que debe, es decir, la mata de maíz. Esto es lo que estaba diciendo Hegel. Buena noticia, feliz noticia, feliz noticia para nosotros los cristianos, porque significa que la muerte no es absoluta, que el no ser no es absoluto, o como decía Parménides, el no ser no es, porque aún el no ser es. ¿Y qué es aquello que es el no ser? Pues eso, no ser, pero es. Entonces, noticia, hay una esperanza, porque aún la pretendida negación absoluta del ser, como lo sería el no ser, pues sencillamente no es. En pocas palabras, no hay manera de negar al ser, no hay manera de disolver al ser, no hay forma de escapar del absoluto, no hay manera de escapar del ser. O como dice el Evangelio de Juan, en él nos movemos y existimos. ¿Sí? Sigamos. La filosofía se da cuenta que las cosas existentes, es decir, finitas, no son plenamente reales, pues no tienen suficiencia constitucional y necesitan fundarse en algo que no son ellas. Necesitan fundamentarse en una realidad que no es finita, sino que es infinita. ¿Sí? Entonces, las cosas lanzadas al espacio-temporalidad, como cosas existentes, como cosas finitas, que hoy son y mañana no son, necesitan fundarse en el ser. Pero el ser no es finito. El ser es infinito y eterno. Y tiene suficiencia constitucional. Es decir, solo el ser, como absoluto, como infinito, se basta a sí mismo para ser lo que es. De allí, nada. En el orden de las cosas existentes, se basta a sí mismo para ser lo que es. Entonces, las cosas existentes, dice la filosofía, tienen que estar fundamentadas en el ser. Entonces, esto significa de que, de acuerdo con la visión filosófica y la realidad, el ser no puede ser físico. El ser no puede ser físico porque lo físico no es absoluto.
lo físico no es eterno. Lo físico no tiene suficiencia constitucional, no es absoluto. La energía no es absoluta, la energía no es absoluta. Recuerden el segundo principio de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero eso significa de que en un momento X, tal que X de la existencia de la energía, en ese momento, como sea, como pudiera ser en este momento que estamos hablando, no puede haber ni más energía de la que hay, ni menos energía de la que hay. Por tanto, necesariamente la energía, si la materia, es una magnitud constante. Y si es una magnitud constante, no es infinita, sino que es perfectamente finita. Entonces, lo físico no puede ser el fundamento infundamentado. Entonces, ¿cuál es el fundamento infundamentado del orden de la existencia y de las cosas físicas? Exactamente la dimensión metafísica. La dimensión metafísica. Ahora bien, pero metafísico es aquello que está más allá de lo físico. Metafísico es lo que está más allá de lo físico. Lo escribo. Es lo físico, que es el orden de las cosas determinadas, lanzadas al espacio-temporalidad, que son caducas, hoy son, mañana no son, y está la dimensión metafísica, o metafísico. Metafísico es aquello que está más allá de lo físico. Pero no es físico. Lo metafísico no puede ser necesariamente físico, porque lo físico no es absoluto, lo físico no tiene suficiencia constitucional. Solo lo metafísico es aquello que tiene suficiencia constitucional, es decir, aquello que se basta a sí mismo para ser lo que es. Ahora bien, entonces, la cuestión es de que, como lo físico no se fundamenta a sí mismo como ser físico, sino que hay una dimensión metafísica que fundamenta el orden de lo físico, es exactamente lo que decía Aristóteles. Toda realidad es hipokeimenon, es decir, toda realidad es sustancia, y hipokeimenon significa aquello que permanece por debajo de, es decir, por debajo del carácter cambiante de las cosas, que hoy son y mañana no son, hay algo que no cambia. Y eso que no cambia es exactamente el fundamento y fundamentado presente en lo real. Esa es la dimensión metafísica de lo físico. Y eso es lo que tiene que estudiar la filosofía. Bueno, hay una dimensión metafísica dentro de lo real. Pero claro, la ciencia como tal no se pregunta por esa dimensión metafísica. La ciencia se queda atrapada en la consideración de las cosas, en tanto que las cosas son existentes, en tanto que las cosas son determinadas, son finitas. Eso no lo puede ver la ciencia, la dimensión metafísica de lo físico. Ahora bien, y aquí la pregunta de $20,000 es si esa dimensión metafísica es una dimensión metafísica, ¿sí?, de lo físico. Es decir, hay que preguntarse si esa dimensión metafísica, que es absoluta y que tiene suficiencia constitucional, es algo que está en sí y desde sí en lo físico. Y por tanto, el absoluto, el ser, tendría que ser físico, lo cual es un contrasentido porque lo físico no puede ser infinito, tiene que ser necesariamente finito. Entonces, esa dimensión metafísica de las cosas reales existentes no es algo que esté en, o no es, perdón, no es de lo real existente. Es decir, las cosas reales existentes no son en sí y desde sí. No son ellas las que desde sí mismas y en sí mismas se hacen reales a sí mismas. La dimensión metafísica que fundamenta lo físico
no es de lo físico. Ah, de acuerdo, bien, no es de lo físico, pero está en lo físico. No es lo mismo ser de que estar en. Está en lo físico, sin ser de lo físico. Claro, claro. La dimensión metafísica es una dimensión que está en las cosas reales, sin ser de las cosas reales. Porque la dimensión metafísica está más allá de las cosas reales, trasciende las cosas reales. Porque las cosas reales existentes no son infinitas, y el ser sí es infinito. ¿Sí? Se lo voy a explicar de una forma que yo tal vez me pueda de mejor manera dar a entender. Voy a utilizar, digamos, el discurso de la teología, que es el estudio de Dios, ¿verdad? Bueno, pudiéramos decir que eh, de alguna manera la dimensión de la divinidad o Dios está presente en el árbol de guayabas que tienes frente a tu casa. Entonces, Dios se muestra, Dios crea el árbol de guayabas y por tanto el árbol de guayabas es una cosa existente que está parada ahí frente a tu casa, en el patio. Tú vas todos los días, vas y hasta le cortas guayabas. Es algo físico que está ahí. Por tanto, Dios está presente en el árbol de guayabas. Pero el árbol de guayabas no es Dios. Es solamente una de las formas de la presencia del absoluto. ¿Sí? Dios está de alguna manera presente en lo real físico, en el árbol de guayabas. Pero el árbol de guayabas es una mostración o muestra al ser en una forma imperfecta. ¿Sí? Entonces, el árbol de guayabas es en sí y desde sí. La dimensión metafísica es del árbol de guayabas. No. El árbol de guayabas que está plantado en el patio de tu casa es real en tanto que está fundado, en tanto que está posibilitado por el ser absoluto, conectado con el ser absoluto. El ser absoluto lo crea, lo pone, lo hace, le da realidad. Y uno puede preguntarse, ¿qué sería el árbol de guayaba desligado, fuera de su correlación con el absoluto? ¿Qué sería? Pues sería la nada, sería el no ser, sería la nada. Fuera del absoluto, pues es la nada. Uh-huh. Y la nada no es real. El no ser no es, como decía Parménides. Recuerden a Parménides. ¿Por qué el no ser no es? Porque aún el no ser es. ¿Y qué es el no ser? Pues eso, no ser, pero es. Uh-huh. Entonces, las cosas existentes tienen una dimensión metafísica que está en lo físico, pero no es de lo físico. Esa dimensión metafísica, ¿sí?, es necesariamente infinita. Y aquí el gran misterio, aquí la gran cuestión es que tiene que enfrentar la filosofía. Cómo está relacionado, cómo se correlaciona lo infinito con lo finito? ¿Cómo está presente el absoluto en las cosas que no son absolutas? ¿Cómo está presente lo infinito dentro de lo finito? Pero fundamentalmente ese es el misterio del Emmanuel, del Dios con nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo infinito esté presente en lo finito?
¿Cómo es ese modo de presencia de lo infinito dentro de lo finito? Son preguntas filosóficas. ¿Cuál es el modo de estar presente del infinito, del ser absoluto y eterno dentro del orden de la existencia que no es ni infinito ni eterno, sino que es caduco, que hoy es, mañana no es, sometido al espacio-temporalidad? ¿Y cómo es que lo infinito está presente acá? ¿Cómo? En el fondo de los fondos, esto tiene que ver con el misterio del Emmanuel, del Dios con nosotros. ¿Cómo es que Dios está aquí? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede explicarse? Ujú. ¿Cómo es que lo finito, que no es perfecto, puede de alguna manera intentar o pretender expresar o mostrar lo infinito? Y no hay necesidad de romperse mucho la cabeza, ¿verdad? Porque los campesinos lo saben muy bien. ¿Cómo es que la milpa está presente en la planta? La milpa está presente en la planta, pero el campesino cuando ve, perdón, la milpa está presente en el grano. Lo que pasa es que yo podría decir que los campesinos tienen una visión filosófica de la realidad, pero no lo saben, porque ellos no solamente ven lo que ven, porque lo que ven en términos físicos pues es un grano de maíz. Eso es lo que ven. Pero ven solo el grano de maíz. Los campesinos ven solamente el ser actual. El ser actual es el grano de maíz. Eso es el orden de lo dado. Eso es el orden de lo existente. El grano de maíz. No, el campesino ve más allá. Porque en el grano de maíz ve algo que no está ahí. Por lo menos presente a los sentidos. Ve la milpa. Pero la milpa no está. Entonces el campesino, como no sé ahí está, te va a decir. El campesino tiene algo que yo llamo la capacidad prefigurativa de la razón, que es el planteamiento de que siempre la razón va un paso adelante de la realidad. La razón va un paso adelante de la realidad. Nosotros tenemos la capacidad de ver más allá de lo que hay. Y primero las cosas, antes de ser lo que son físicas, antes de ser físicas, son razón, son concepto, son idea. ¿No lo crees? Te lo explico. Cada vez, todos los días, que vos realizás la humilde operación de cruzarte una calle, solo en la humilde operación de pasar de un lado de la calle al otro lado de la calle, solo el hecho de cruzarte a la calle, antes de cruzarte la calle, antes de cruzarte la calle, vos haces cálculos mentales, calculás distancia, calculás velocidad, calculás movimiento. Y luego de que realizas esos cálculos mentales, luego te lanzas a cruzar la calle. Pero primero hubo un ejercicio de la razón antes de la acción de cruzarte la calle. ¿Qué fue primero? ¿O acaso tú haces al revés? Primero te cruzas la calle y después de que ya cruzaste la calle te pones a pensar qué fue lo que hiciste. La que no. La acción, ¿sí?, tuvo como origen el ejercicio de la razón. La razón va un paso adelante de la realidad. ¿Ves? En el sentido de que esa acción de cruzarte la calle, antes de ser acción física, fue mente, fue razón, fue cálculo, fue pensamiento, fue idea, fue espíritu, fue, como dicen los griegos, neuma. Neuma es pensamiento.
Neuma, que significa espíritu, idea, pensamiento, lo mismo. ¿Sí? Te lo puse en el ejemplito sencillo de cruzar la calle, de cómo la mente va un paso adelante de la realidad. ¿Sí? Que hay una capacidad prefigurativa. Bueno, examinen ustedes el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio fue el verbo. ¿Qué significa eso? Que en el primer principio, en el origen de todo, como fundamento y fundamentado en la realidad, pues es el verbo. ¿Y el verbo qué es? Idea, pensamiento, neuma, espíritu. En el principio no fue la materia, en el principio fue el verbo, es decir, pensamiento, neuma. Crúzate la calle, ponete a cruzar la calle y te vas a dar cuenta que lo primero que vas a hacer es el ejercicio de la razón. Haces cálculos, ni cuenta te das. Ahí haces intervenir la física, la matemática, y luego de ese ejercicio mental te cruzas la calle. Si tus cálculos son correctos, vas a lograr cruzar la calle antes de que pase el bus o después de que pase el bus. Pero si tus cálculos son erróneos, vas a ser cadáver, aplastado en medio de la calle. ¿Ves? La mente va un paso adelante de la realidad. Cuando venís en la ruta del bus, en la 116, venís digamos, de Cojutepeque para San Vicente, vas a la facultad y venís en el bus, y venís colgado en el bus ahí, que ya no hay asiento, y venís por ahí parado, y te das cuenta que como 3 asientos más adelante está la chica de tus sueños, la chica que te gusta, y bueno, y ahí está ella, sentada. Ella ni siquiera se ha dado cuenta de tu existencia. Y sin embargo, vos la ves y comenzás el ejercicio de la razón. ¿Le hablo? ¿No le hablo? ¿Y qué le voy a decir? ¿Le hablo ya? ¿O espero a llegar a la facultad o a la parada de buses? Ya cuando en la parada de buses ahí le voy a hablar. Comenzás a proyectar, comenzás a crear toda una construcción intelectual de razonamientos antes de la acción. Y si estás demasiado enamorado, pues incluso la acabas de ver ahí, te acabas de subir al bus y la vistes y ya te estás proyectando. ¿Cómo te iría en el matrimonio con ella? ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿Te vas a casar? ¿No te vas a casar? Y ella ni siquiera se ha dado cuenta de que tú existes. Y vos ya te proyectaste. Antes de que sea tu novia y antes de que vos le dejes el primer beso, ella fue, ¿qué cosa? Idea, concepto, proyecto mental, neuma, espíritu. ¿Y qué fue primero entonces? Porque no creo yo que vos primero la vas a ir a besuquear y después de que la besuqueaste vas a comenzar a rascarte la cabeza y a comenzar a ver qué fue lo que hiciste. No es así el asunto. En el principio fue el verbo, espíritu, pensamiento, idea, concepto. La mente va un paso adelante de la realidad. Antes de que la chica de tus sueños sea tu esposa, primero estuvo como mente, como concepto, como idea, en tu cabezota. Uh-huh. Bueno, entonces, la filosofía, la filosofía no cree que el ser de las cosas sea de las cosas, sino que más bien el ser de
El ser no es de las cosas, sino que está en las cosas, sin ser de las cosas existentes. Porque el ser absoluto está presente en el orden de las cosas existentes, pero no es, o no se identifica, o no se agota con estar presente ahí. Está ahí, pero las cosas no lo reflejan de manera absoluta. Y por eso tiene que haber un proceso, hay una dimensión teleológica en el orden de lo real, de que hay un macroplan, hay un plan en el orden del de lo existente, y el propósito final del orden de la existencia es movernos dialécticamente hasta terminar siendo unos con el absoluto, por ser un proceso dialéctico de ir desde nuestra condición de seres finitos hasta terminar ser unos, unificados con el absoluto, y por tanto dejar de ser finitos para pasar a ser infinitos con el ser infinito. Ser unos con el absoluto es volver a nuestro origen. ¿Y cuál fue nuestro origen? Nuestro origen fue exactamente el absoluto. Lanzados al tiempo y al espacio y luego para volver a encontrarnos con nuestro origen, con el ser absoluto. Y si en el principio fue el espíritu, razón, verbo, pues es volver al origen. Y en esta existencia andamos como perdidos, en tanto que andamos rotos, en tanto que andamos viviendo y existiendo de espaldas al absoluto. Y solamente nos convertimos en seres reales en tanto que buscamos ser unos con el absoluto. Por eso dice Hegel que todo lo que existe merece perecer, porque todo lo que sí existe pretende falsamente ser algo que no es. Las cosas físicas y finitas pretenden ser infinitas, pretenden ser absolutas, pero no lo son. Por eso he dicho yo que es una estupidez decir que después de esta vida no hay otra. Eso es tan estúpido como creer que el campesino cuando siembra el maíz le dijera al grano: después de esta vida no hay otra. Te siembro para que te mueras. Y muerto el perro se acabó la rabia. No hay futuro, no hay a dónde ir. Pero no es así. El campesino no es estúpido. Siembra el grano de maíz en el surco y sabe que va a haber una trascendencia, la cual él va a verla en la milpa, en la mata de maíz. Hay futuro. Esa negación de la negatividad del grano, porque es un proceso de negación de la negación, no es aniquilamiento absoluta del grano. No hay un aniquilamiento absoluto del grano. Es simplemente la negación de la negación para la afirmación o para afirmar algo más pleno y superior, que es la milpa. Después de esta vida no hay otra. Cosa más tonta. Si yo creyera como filósofo que el ser absoluto es de lo real, entonces yo estaría absolutizando el orden de lo dado, habría un proceso de absolutización del orden de la existencia, ¿sí? Habría un proceso de absolutización de lo finito, siendo que lo finito no es absoluto. Y si yo planteara esto como filósofo, dejaría de ser filósofo. Porque el planteamiento de que el orden de la existencia es absoluta, el planteamiento de que el orden de la materia o el orden de lo físico es absoluto, eso disolvería la filosofía. La filosofía no sería posible, porque la filosofía
como reflexión en torno al fundamento y fundamentado de lo real, no puede absolutizar lo finito como si fuera infinito. Caería en una especie de contrasentido. Porque la filosofía no puede ser una teoría del no ser. La filosofía no podría ser una teoría de la nada. ¿Sí? Caería en autocontradicción lógica. Una filosofía de lo existente no sería verdadera filosofía. A lo más que llegaría sería a ser ciencia. Y si yo creyera que el ser es de lo real, esa forma de ver las cosas, me lanzaría a un posible ateísmo, que se basa en la absolutización de lo real físico existente. Toda la forma de ateísmo tiene como fundamento la absolutización del orden de lo dado y la absolutización del orden de lo físico. La estupidez de creer que lo físico es al mismo tiempo que finito, infinito, lo cual no es posible. Bueno, yo creo que ya me extendí bastante en este punto eh, y quizás quisiera, lo último que voy a hacer es tratar de explicar todo esto que acabo de compartir con ustedes a partir de un ejemplo real de la vida cotidiana, de cómo se da esa relación entre el todo y la parte, el todo y la parte. Y para dar un ejemplo de se da esa relación del todo y la parte, en donde en el ejemplo que voy a manejar, pues el todo sería, digamos, lo absoluto, el todo sería el fundamento infundamentado, y la parte sería como lo real existente. La parte sería el árbol, la casa, el Estado, el sistema social, la parte. Pero el todo es el ser absoluto. Pero lo voy a plantear a partir de un ejemplo. Pero solamente quiero que entiendan, queridos estudiantes, que es únicamente un ejemplo, nada más. Es un ejemplo pedagógico para tratar de esclarecer algo que es más profundo. Esta forma de relacionarse el todo, es decir, el ser absoluto, con la parte, es decir, las cosas existentes, la voy a tomar a partir de la manera como se relaciona, digamos, un motor de carro, un motor, y digamos que el motor hace las veces del todo, digamos. Digamos que nuestra totalidad es, en el ejemplo, el motor del carro. Y ustedes saben perfectamente que el motor del carro está constituido por partes. Por partes. Las partes constituyen pues el motor, la totalidad. Y en el ejemplo pues la totalidad es el motor, que hace las veces del ser absoluto, y una de las partes del motor pues es, digamos, una bujía, una parte del motor, una bujía. Voy a poner este ejemplo. Vaya. La cosa física llamada bujía, que es una parte del todo, la parte física llamada bujía, es absurda fuera de la racionalidad de la totalidad, llamada motor. La bujía, puesta fuera de la totalidad, fuera del motor, ¿sí? Ella, la bujía, me aparece como siendo absoluta, como siendo, digamos, absoluta en su individualidad. Entonces ella es lo que es, y está el motor, la totalidad. ¿Sí? La cosa física y finita llamada bujía es absurda fuera de la racionalidad de la totalidad llamada motor. De tal forma
que su verdadero ser no está en ser bujía separada, es decir, distanciada fuera del motor. Lo que es la bujía fuera del motor está en predisposición o está como predeterminada por la idea del motor, que sería la totalidad, porque la bujía es bujía para el motor. ¿Sí? ¿Sí? La bujía se construye no en virtud de sí misma y para sí misma. La bujía se fabrica, se hace para. Entonces, la bujía es lo que es en virtud de aquello a lo que va a servir. Uh-huh. Lo que es la bujía fuera del motor está como predeterminada por la idea del motor. Su ser físico, lo que es como cosa física, está diseñada en virtud no de sí misma, sino en razón de un otro de ella. ¿Y qué es aquello que es otro de la bujía? Pues el motor. La razón de ser de la bujía no es sí misma. La razón de ser de la bujía es aquello para lo cual ha sido creada, aquello para lo cual ha sido diseñada. Eso es lo que le da su dimensión teleológica, su sentido, su propósito. El propósito no es ser en sí, de sí para sí. El propósito es ser para otro que no es ella, que es el motor, la totalidad. Uh-huh. Pero además, la verdad de la bujía, es decir, lo que es, cómo es y para qué es y por qué es, solo se revela en la mostración de la bujía conectada en y con la totalidad sistemática del motor, que es, en este ejemplo, la totalidad, por tanto, lo infinito. Habrá de ser claro, entonces, que la materialidad de la bujía no desaparece al estar conectada con el motor. Lo que desaparece es el modo como se nos da de manera inmediata a los sentidos. Desaparece su pretendida absolutez como si ella, la bujía, separada del motor, tuviera suficiencia constitucional y como si hubiera verdad en ella sola, fuera de la racionalidad del motor, el cual motor haría las veces del infinito. Es decir, las cosas determinadas, las cosas finitas, como siendo partes de algo mayor, solamente son plenamente lo que son, en tanto que están conectadas con ese algo mayor que ellas. La bujía es real en tanto que está sirviendo su propósito en la totalidad mayor llamado motor. Fuera de la totalidad mayor es menos real que estando dentro de la totalidad mayor funcionando llamado motor. La verdad de la bujía está en la lógica de la funcionalidad de algo mayor que ella, que es el motor. Es la presencia del absoluto el que me revela a mí, el que me hace a mí como ser finito, el que me hace a mí ser más pleno, me da mayor realidad, me da plenitud. Soy más pleno en tanto que como ser determinado, en tanto que como parte de una totalidad mayor, que es el ser absoluto, estoy conectado o desconectado de él. Uh-huh. Es un poco, así funciona toda la realidad, así es toda la realidad. Como dije al principio, el hombre como varón es mayormente hombre en la presencia de ellas, que sin la presencia de ellas. No es que no seas varón, por supuesto que lo eres,
pero eres menos real que con ellas, que sin ellas. Las cosas finitas son verdaderamente reales en tanto que están correlacionadas con el absoluto. Fuera del absoluto son la nada. Son la nada. Son el no ser. Pero el no ser no es, porque aún el no ser es. El no ser no tiene sustancia propia. El no ser no tiene sustancia propia. Es como la oscuridad versus la luz. La oscuridad no tiene sustancia propia. La oscuridad es exactamente la no presencia de su alter, que es la luz. La luz tiene sustancia propia. La oscuridad es solamente la no presencia del otro. Eso es la oscuridad. Pero no tiene sustancia propia. El bien tiene sustancia propia. El mal es únicamente la no presencia o la ausencia del bien. Eso es el mal. Es la no presencia del otro. El mal no tiene sustancia propia. Es exactamente la no presencia del bien la que lo hace ser lo que es. ¿Sí? La filosofía o la racionalidad filosófica en la realidad, pues, nos da buenas noticias. La noticia de que el no ser no tiene sustancia propia. La noticia de que el no ser no es y que nos movemos siempre en el ser es una visión esperanzadora de la realidad. Y de que en el fondo el mal no es como pretendido no ser o disolución del verdadero ser, es también una buena noticia. El mal no tiene sustancia propia. El bien tiene sustancia propia. El ser tiene sustancia propia. Sí. Lo finito no tiene sustancia propia. Lo infinito tiene sustancia propia. ¿Y cómo se mueve lo infinito para llegar a ser infinito? Se mueve porque la forma de pasar lo finito a ser infinito es la cuestión de que lo finito es lo finito pasa al otro de sí cuando lo finito es infinitamente finito y logra conectar con el otro. En la próxima sesión vamos a ver el tema que pensé que iba a poder dar esta clase, que es las formas clásicas como se ha entendido a la filosofía. La filosofía se la ha entendido como un modo de saber, se la ha entendido también como una orientación práctica para la vida, y tercero, se la ha entendido como un modo de vivir. Esas tres cosas son las que vamos a ver en la sesión del día jueves a la 1 de la tarde. Pasen ustedes un feliz y maravilloso día.